Módulo 15. Hacia un desarrollo sostenible. Unidad 3. Acciones sociopolíticas ante los recursos naturales. Información teórica. Audio sintetizado por el asesor Eliot Malagón. Desarrollo sostenible. Importancia de los recursos naturales. Como lo revisaste en semanas anteriores, los recursos naturales son aquellos elementos materiales o energéticos provenientes de la naturaleza, que ayudan a los seres vivos a cubrir distintos tipos de necesidades, entre ellas, biológicas, para alimento de todos los seres vivos, económicas, que posibilitan la producción y distribución de bienes y servicios usados por los seres humanos, ecológicas para conocer cómo conviven los diferentes seres vivos, ya que la desaparición o extinción de alguna especie afecta la estructura y funciones de los sistemas biológicos en un sistema ecológico, y necesidades sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que los recursos naturales contribuyen al desarrollo y bienestar de los seres vivos ya que cubren 4 aspectos: biológico, ecológico, económico y social. Llamadas de atención. Desde los orígenes de la humanidad hemos alterado la naturaleza, este efecto ha sido cada vez más intenso y profundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el que comenzaron las primeras llamadas de atención sobre el impacto que tendría el deterioro ambiental sobre la vida terrestre, en particular para los seres humanos, las cuales pasaron relativamente desapercibidas y, conforme el deterioro ha avanzado, los focos de alerta se han encendido mucho más. Algunas de las principales causas de dicho daño se presentan a continuación: sobreexplotación, destrucción de hábitats, introducción de depredadores y patógenos, influencia de compuestos químicos y tecnologías que afectan la biodiversidad, catástrofes naturales. La causa del deterioro ambiental han sido las necesidades desmedidas colectivas, que han modificado los espacios en función de la atención de estas. Ante tal demanda se ha generado un daño en muchos aspectos, como en la pérdida de la biodiversidad. El monitoreo de las especies en peligro de extinción responde a la necesidad de trabajar en la disminución del deterioro que se describió antes. Esta vigilancia sirve para registrar el desgaste ambiental al que nos enfrentamos como sociedad. También ayuda ante la necesidad de comprender los problemas que enfrenta la especie humana y generar posibles soluciones. Asimismo, para buscar explicaciones y estrategias colectivas para atenuar el deterioro y lograr la recuperación ambiental, que son temas fundamentales del siglo XXI. Por ello, se han explorado conceptos que ofrezcan una explicación sencilla y permitan la creación de una conciencia colectiva de atención a la vida sobre la Tierra. En la búsqueda de una acción colectiva se ha pensado en la sostenibilidad, que recoge la idea de que el paso de los seres humanos sobre la Tierra debe atender aspectos naturales, sociales y económicos porque es la interacción entre todos ellos lo que permitirá la atenuación y restablecimiento de un ambiente natural adecuado para la vida humana. Origen del desarrollo sostenible. Revisar este tema en el organizador gráfico para los diferentes subtemas. El origen del término desarrollo sustentable está relacionado con 5 acontecimientos. 1. Preocupación por el deterioro de la naturaleza. 2. Conferencia de Estocolmo. 3. Cuestionario el desarrollo. 4. Un futuro en común. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se afirma sobre 3 ejes analíticos. Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. Un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible abarca tanto lo ecológico, lo económico y lo social, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos del desarrollo. La representación de esta combinación entre los sistemas ecológico, económico y social permite ampliar la interpretación a otros aspectos que representan la interacción entre ellos, de la cual se desprenden otros, como que debe ser soportable, quiere decir que la acción humana debe contar con la cantidad específica de recursos en su ambiente natural, ecosistemas, para su subsistencia. Por su parte, la interacción de los factores ecológicos requiere ser viable, es decir, amigable con el medio ambiente para que el desarrollo material de la sociedad no se encuentre con limitaciones y degradación de los recursos naturales. Finalmente, entre lo social y lo económico, debe prevalecer un principio de equidad para que los seres humanos avancen en su bienestar de manera colectiva. El objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales de forma que permita satisfacer sus necesidades sin que esto represente una merma de los recursos naturales, de los cuales dependerá el bienestar futuro de la humanidad. Además de otros objetivos específicos como los que se mencionan a continuación.
Buscar superar la pobreza actual, de forma que tanto en el presente como en el futuro sea posible que las sociedades humanas mantengan una calidad de vida adecuada. Tener como condición básica y fundamental que los recursos naturales no se agoten ni se deterioren, lo cual implica estar comprometidos y sentir solidaridad con las generaciones de seres humanos que aún no están presentes en el planeta. Para hacer esto posible, se requiere necesariamente que cambien las formas actuales de extracción, producción y consumo de recursos naturales por parte de la sociedad. En el caso de los recursos naturales renovables, no se debe extraer más de lo que la propia naturaleza puede renovar o reponer. Para el caso de los recursos no renovables, mientras no se descubran productos nuevos que los sustituyan, es necesario que su extracción se restrinja, lo que evitaría que las generaciones futuras se vean privadas de ellos. Además, no deben incorporarse desechos sólidos, líquidos o gaseosos a la naturaleza en mayores cantidades de las que ésta puede asimilar. Productividad. La sostenibilidad se relaciona con la economía al hablar de productividad, la cual refiere a las actividades económicas, expresa la cantidad adicional de bienes o servicios que se logran al aplicar alguna mejora en las técnicas, la organización o los insumos requeridos. Además se pueden tomar como una medida de valoración para hacer mejor las cosas. Se calcula en referencia a la tierra, al trabajo humano, a las tecnologías aplicadas, a la organización y diversos factores que permiten hacer comparaciones. Hoy en día los países se preocupan por preservar sus recursos naturales, ya que, en términos económicos, de ellos depende la riqueza que generan, es decir, su PIB. Este proceso permite dar respuesta a la demanda del crecimiento poblacional a partir del aumento de la productividad que permita satisfacer las necesidades sin afectar, en medida de lo posible, a la naturaleza. Por ejemplo, la productividad de árboles en invernaderos y su siembra podrá atenuar o reponer la deforestación en México. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional Forestal planea, opera, controla y supervisa que todos los procesos involucrados en la plantación de árboles, tanto en ámbitos rurales como urbanos, se realice adecuadamente para mantener el equilibrio entre la tala y plantación. Acciones humanas. La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales ha llevado a las sociedades y a los gobiernos a impulsar alternativas encaminadas hacia la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. Por ello, se han explorado acciones que ofrezcan una explicación sencilla y permitan la creación de una conciencia colectiva de atención a la vida sobre la Tierra, ya que la pérdida de la biodiversidad, ya sea por la actividad humana o por factores naturales, amenaza de manera directa nuestra supervivencia y calidad de vida, desde la alimentación, la disposición al agua potable y la salud, que dependen directamente de la biodiversidad y de los recursos naturales disponibles. Estas acciones humanas se han enfocado en los siguientes rubros: la protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad en áreas naturales protegidas. El uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población, interviniendo los ecosistemas naturales de manera adecuada, sin transformarlos. La aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente en los sistemas productivos de áreas transformadas por el hombre, como la agroecología y los sistemas silvopastoriles, la acuicultura y la generación de energía alternativa. La restauración ecológica de las áreas deterioradas para mejorar o recuperar sus servicios ambientales. La reducción de la tasa de emisión de contaminantes de corta vida y la supresión total de la producción de contaminantes de larga duración. Entre otras cosas, esto se puede lograr mediante la regla de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar los productos que consumimos diariamente. Las acciones anteriores todavía necesitan avanzar en esfuerzos para su concertación sobre el uso racional y eficiente de los recursos naturales, que impacten en la preservación del equilibrio ecológico, en las que, además, para llevarlas a cabo también se deben considerar aspectos de ética. En la actualidad, el hombre ha desarrollado programas que ayudan a conservar la biodiversidad de nuestro planeta, en los que ha establecido estrategias desde criterios biológicos, ecológicos, económicos y sociales que valoran la importancia de los recursos naturales desde diversos aspectos como los que se muestran aquí. Calentamiento global. Contaminación ambiental. Se entiende por contaminación ambiental al daño producido por la acción del hombre para satisfacer diferentes tipos de necesidades. Estas acciones muchas veces no son compatibles con el equilibrio natural del medio ambiente, por lo que se ven afectados el aire, el suelo, el agua y, evidentemente, los seres vivos que lo habitan. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde se van todos los gases que emiten los automóviles y las fábricas, los plásticos, los residuos del detergente que utilizamos, o sobre el impacto que causa el uso desmedido de pesticidas y otros productos químicos?
Contaminación del aire. Este tipo de contaminación se da en mayor medida por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Que, si lo piensas, son actividades que se realizan cotidianamente para la obtención de recursos y movilidad. Contaminación del agua. La contaminación del agua se da cuando se le agregan componentes extraños tales como residuos industriales, productos químicos, abonos, pesticidas, detergentes y plásticos, entre otros. Contaminación del suelo. El suelo se contamina cuando se vierten sustancias químicas ajenas como fungicidas, basura inorgánica, además de orgánica que al descomponerse derrama sustancias químicas que provocan el desequilibrio natural del suelo. SOS. La contaminación del medio ambiente trae como consecuencia el calentamiento global, lo que representa un riesgo para el equilibrio y bienestar de nuestro ecosistema. Efecto invernadero. Un invernadero es un sistema térmico que recibe luz durante el día. Esta luz es absorbida por las paredes de cristal o de plástico con que se construyen y, desde luego, también por la tierra y por las plantas, para luego ser irradiada como luz infrarroja. Dentro, se inhiben las corrientes de convección. Los invernaderos son utilizados para ciertos fines con la ventaja de que no se requiere de ningún sistema de calefacción artificial. El fenómeno, conocido como efecto invernadero, juega un papel importante en la temperatura de la Tierra. Gases de efecto invernadero. Si bien los gases de efecto invernadero son de origen natural y esenciales para la vida, la alerta surge cuando estos aumentan porque su equilibrio natural es alterado. Esta alteración surge por la actividad humana y en particular por el proceso que se lleva a cabo para la obtención de energía y al efecto de los innumerables procesos industriales que involucran la quema de combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y gas natural. Estas actividades generan el incremento de emisiones de gases en la atmósfera y, por lo tanto, el aumento de la temperatura en el planeta. Los principales gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua y ozono troposférico. Calentamiento global. Existen ciertos ecosistemas que son más vulnerables al impacto del calentamiento global. Sin embargo, al coexistir en un mismo espacio afecta a otros. Por ejemplo, el aumento de la temperatura en el planeta provoca sequías en ciertos espacios geográficos, lo que a su vez supone un riesgo de incendios. Este aumento también impacta en los mares y ríos, donde se ven afectados todos los ecosistemas marinos incluso con el más mínimo cambio. Del mismo modo afecta en lugares donde el clima frío debería ser preponderante ya que es esencial para la vida. Como podrás notar, las afectaciones van en cadena y no son más que el resultado del actual mundo globalizado. Sin embargo, si comenzamos con pequeños cambios en nuestra vida diaria, lograremos reducir afectaciones a nuestro medio ambiente y, con ello, a otros ecosistemas. Bioética. Introducción. Si bien la ciencia requiere de imparcialidad en su desarrollo, su aplicación en diferentes campos relacionados con los seres humanos y la sociedad impone preguntas como: ¿para qué sirve? ¿Hace bien su aplicación a los seres humanos? ¿Es posible aceptar un mal para unos con el fin de que otros vivan mejor? Preguntas que se sitúan en el campo del bien colectivo o la ética en la sociedad. En este sentido, la bioética es la rama de la ética que se ocupa de analizar y reflexionar acerca de las ciencias de la salud y la vida para proponer regulaciones y soluciones a los conflictos y situaciones que competen al conjunto de la sociedad, pero cuyas consecuencias son diferentes para el conjunto de las personas, en tanto algunos pueden recibir un beneficio para otros es un perjuicio. Esto abarca tanto a la práctica médica como a los nuevos desarrollos y tecnologías que involucran y afectan a los sistemas vivos, como el impacto ambiental, la conservación de la biodiversidad, el respeto a los derechos de los animales y la manipulación genética, entre otros. En su alcance más amplio, la bioética plantea el establecimiento de normas y políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida. La bioética cobró mayor relevancia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que exhibió los abusos, excesos y peligros de la falta de valores morales y éticos que dañaban y ponían en peligro la supervivencia, no solo de la humanidad, sino de los sistemas vivos en general. Principios de la bioética. Los principios en los que se basa la bioética fueron establecidos en 1979 por Tomele Beauchamp y James F. Childress en el libro Principles of Biomedical Ethics, y son los siguientes. Principio de no maleficencia. Se centra sobre todo en la práctica médica, y establece la obligación que tienen los profesionales de la salud de poner el máximo empeño, capacidades y esfuerzos en atender al paciente y hacer cuanto puedan para mejorar su salud, de la forma que consideren más adecuada.
Principio de beneficencia se refiere a que los profesionales de la salud deben obedecer siempre a la máxima de no hacer daño. Este principio complementa al de beneficencia. Principio de autonomía se refiere al respeto de los derechos fundamentales del hombre, especialmente el de autodeterminación. En el ámbito médico se centra en el derecho del paciente a ser informado adecuadamente sobre su padecimiento o situación de salud para que pueda elegir o decidir sobre los tratamientos que se le podrían aplicar. Principio de justicia se refiere a la obligación que tienen tanto profesionales como el Estado de garantizar la equidad en el acceso y prestación de los tratamientos y servicios de salud básicos, de manera que no atenten contra la dignidad de las personas, así como de la distribución de los recursos para alcanzar estos objetivos. Impacto ambiental. La bioética busca poner sobre la mesa el debate del impacto ambiental, siendo este el conjunto de las modificaciones y los efectos provocados a lo largo del tiempo por el ser humano en el ambiente, debido a su expansión como especie, su crecimiento y sus actividades. Se relaciona principalmente con el daño causado a la naturaleza, a los ecosistemas y al equilibrio ecológico del planeta. A continuación, se identifican algunos fenómenos de mayor incidencia. El cambio climático es la alteración o modificación significativa del clima en comparación con los registros históricos presentados a nivel planetario o global, así como continental o regional. Estos cambios implican variaciones atípicas en la regularidad de los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, lluvias, nubes, frecuencia y fuerza del viento, entre otros. La Convención Marco de las Naciones Unidas se refiere al cambio climático como el provocado exclusivamente por las actividades o acciones humanas directas, como la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, e indirectas, como el consumo de bienes producidos con muchos recursos naturales. Contaminación. La contaminación ambiental está relacionada directamente con el ser humano, con su evolución y expansión por la mayor parte del planeta. La alteración del equilibrio ecológico y el daño a la naturaleza que esta contaminación provoca data desde tiempos prehistóricos y persiste hasta nuestros días. La contaminación se acrecentó a partir del siglo XIX, cuando grandes fábricas empezaron a utilizar de manera descontrolada combustibles fósiles como el carbón. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, inició un proceso de concientización mundial para evitarla en lo posible. Deforestación. Una de las manifestaciones más antiguas de la incidencia que ha tenido y tiene la humanidad en la alteración del medio ambiente y de su propio hábitat es la deforestación de bosques y selvas para el desarrollo de las actividades agropecuarias, agricultura y ganadería, la obtención de madera para diversos usos y la construcción de ciudades, así como la extracción de materias primas a partir de la revolución industrial. Eutrofización. La eutrofización es el aumento y acumulación de nutrientes en los cuerpos de agua superficiales, lagos, lagunas e incluso ríos, que atraviesan ciudades. Esto provoca la proliferación de algunas especies animales, vegetales y de algas, lo cual desemboca en la degradación de la calidad del agua y, finalmente, en la desaparición del cuerpo de agua. Eutrofización natural. La eutrofización natural es la que se produce a lo largo de millones de años durante los cuales los cuerpos de agua reciben sedimentos y nutrientes de su propio sistema de drenaje hasta convertirse con el tiempo en ciénagas para finalmente secarse y asentarse como superficie terrestre. Revisar la imagen expuesta para este tema. Eutrofización cultural es producida por las actividades humanas, sobre todo por el uso de fertilizantes en la agricultura que se filtran a los sistemas acuáticos. La deforestación que provoca el arrastre de la tierra del suelo deforestado y el vertido de aguas negras y otras sustancias. Estas acciones conllevan el aumento de los nutrientes en los cuerpos de agua y, por consecuencia, el aceleramiento del proceso de alteración, degradación y desaparición de lagos, lagunas y algunos ríos. Impacto ambiental potencial. El impacto ambiental potencial es el que conlleva toda actividad o intervención humana como la construcción, la comunicación, la transportación de personas y bienes, el emprendimiento de empresas para la producción y el consumo de bienes y la explotación de los recursos naturales. Toda actividad o desarrollo humano podría suponerse como potencialmente negativo, pero las consecuencias negativas pueden ser evitadas en gran parte si se hace un cálculo anticipado de sus efectos dañinos y se toman medidas dirigidas a prevenirlos, disminuirlos o solucionarlos tomando la decisión de impulsar el desarrollo sustentable antes de efectuar la intervención en el ambiente. A continuación, podrás ver una alternativa de solución para reducir el impacto ambiental que tiene como base a la bioética.
PIB verde. El Producto Interno Bruto, PIB verde, es un indicador de crecimiento económico que considera los efectos y costos provocados en el ambiente por el crecimiento económico, el cual es medido por el Producto Interno Bruto o PIB convencional. La transición hacia una economía verde sostenible en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente es posible si se invierte anualmente de aquí a 2050 2% del PIB mundial en 10 sectores clave, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP. Los sectores clave son los siguientes: agricultura sostenible, construcción inteligente para reducir emisiones y consumo de energía, energías renovables, conservación y utilización sostenible de la pesca, inversión pública en tierras forestales e inversión privada en reforestación, eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y optimización de los procesos en la industria, turismo verde con más empleos y reducción de pobreza, transporte con combustibles eficientes y limpios, tratamientos de aguas, nacionalización del manejo de desperdicios. Revisa aquí los cambios proyectados de acuerdo con 3 situaciones diferentes. Revisar el tema en la infografía de democracia participativa. La huella ecológica es un indicador que te permite saber cuál es el impacto que tienen determinadas actividades de tu diario acontecer en el medio ambiente. Lamentablemente, tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar y generamos más residuos de los que el planeta puede recibir. Por lo tanto, es importante adquirir conciencia y definir nuevos hábitos para no afectar tanto nuestro medio ambiente. A continuación, te proporcionamos algunos consejos para reducir tu huella ecológica. Sustituye los focos incandescentes por unos de bajo consumo OLED. Apaga la luz de los espacios donde no necesites la iluminación. Aprovecha al máximo la luz de día para realizar tus actividades. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no uses. Evita el uso excesivo de cafeteras, planchas y calentadores de agua. Apaga tu computadora cuando no la utilices, ya que cuando se encuentra en reposo, solo ahorra 30% de energía. Pon en modo stand-by tus electrodomésticos, estos ahorran 10% de energía en esta opción. Jurisprudencia distributiva. Dentro de las políticas ambientales que las instituciones nacionales e internacionales han puesto en marcha para conservar el equilibrio ecológico, están las relacionadas con la jurisprudencia distributiva. Se le llama jurisprudencia al conjunto de sentencias emitidas por los órganos judiciales en torno de un mismo tema. En este caso es el cuidado del medio ambiente. Su valor radica en garantizar que una situación sea juzgada de la misma manera por los tribunales. Es distributiva porque para garantizar el desarrollo sustentable promueve la distribución de recursos, entrega incentivos económicos a quienes cuidan la naturaleza y le cobra a quienes contaminan el ambiente. En este sentido, las sociedades buscan, por un lado, estimular el desarrollo de prácticas sustentables y, por el otro, desincentivar la destrucción, contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales a través de aplicar diversos instrumentos económicos, como el pago de servicios ambientales, de uso de agua y de derechos por descarga de aguas residuales. Pago por servicios ambientales. Se trata de estímulos económicos otorgados a los dueños de la tierra para evitar el cambio de uso de suelo y garantizar la conservación de los ecosistemas naturales. Entre ellos encontramos los pagos por servicios hidrológicos, enfocados a conservar la vegetación de cuencas y ecosistemas que favorecen el ciclo hidrológico. Captura de carbono, que contribuye a la recuperación de ecosistemas naturales con la finalidad de preservar su cobertura forestal, contribuyendo a mitigar el cambio climático. Protección de la biodiversidad, que se otorga a los dueños de los terrenos con ecosistemas naturales que albergan una gran biodiversidad y corren el riesgo de ser deforestados. Tarifas de agua. Así son nombrados los instrumentos económicos que pretenden desincentivar el consumo excesivo e ineficiente del líquido vital. Este instrumento se basa en la idea de que el consumidor que paga por el agua la cuidará sin derrocharla. Es decir, solo utilizará la necesaria para sus necesidades personales o para realizar actividades productivas. Pago por derechos de descarga de aguas residuales. Es el pago que hace quien contamina el agua y la descarga a los cuerpos de agua naturales. Su objetivo es desincentivar esta práctica y alentar que el usuario opte por utilizar un sistema de tratamiento para la limpieza, ahorrándose de esa forma el gasto que implica el pago de derechos. Políticas ambientales. La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible.
en diversos países surgieron organizaciones sociales que demandaron la divulgación de los avances científicos a toda la sociedad y, sobre todo, la consulta de la aplicación de dichos avances como una consecuencia de los lanzamientos de las bombas atómicas en Japón, pues en aquel entonces las decisiones fueron tomadas por las cúpulas militares y gubernamentales y los avances eran secretos de Estado. Cuando el desarrollo industrial y tecnológico se aceleró, se hicieron evidentes la contaminación del aire y el agua en diversas ciudades, por lo que organizaciones sociales exigieron que los gobiernos legislaran sobre este tema. Políticas nacionales. En México inició la preocupación gubernamental por la ecología en los años 60, a continuación, te presentamos los acontecimientos más relevantes. 1971 surgió la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. 1976 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, la cual estuvo primero en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y después en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Por primera vez se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del país. Se plantearon estrategias para el uso adecuado de 1983-1988 los recursos naturales, la promoción de tecnologías eficientes y para evitar el crecimiento urbano en las zonas concentradas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 1987 se incluyó en la Constitución la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y se establecieron obligaciones federales, estatales y municipales. Se reformaron los artículos 27 y 73. México y otros 24 países firman el Protocolo de Montreal, Acuerdo Ambiental para la Eliminación de las sustancias que dañan la capa de ozono. 1988 se definieron los ámbitos de responsabilidad pública para la resolución de problemas ambientales en la Ley General del Equilibrio Ecológico y el Equilibrio Ambiental, la cual ha sido el instrumento de la política ambiental del Estado. 1989 México ratificó el Convenio de Basilea, el cual tiene como objetivo reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo ambientalmente racional, para lo cual promueve la cooperación internacional y crea mecanismos de coordinación y seguimiento. 1992 se crearon el Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. La principal debilidad de la política ambiental era la ausencia de reglas objetivas para la actuación gubernamental. 1995-2010 México pasó de destinar al mercado ambiental de 0,6% del PIB a 1,8%, que se traducen en 29 millones de dólares. Políticas ambientales 2019 En México la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, estableció un inventario nacional de emisiones de contaminantes criterio, INEM, para la gestión de la calidad del aire. Este inventario regula los contaminantes de la industria, el transporte, comercios, servicios, casas habitación, vegetación y suelo. Inventario de emisiones. Fuentes. Emiten contaminantes, gases, partículas. Afectan zonas. La Semarnat también establece un sistema nacional de información ambiental y recursos naturales con bases de datos, mapas, y documentos que recopilan, organizan y difunden la información acerca del ambiente y recursos naturales, vegetación, uso de suelo, cuerpos de agua, clima, programas ambientales, entre otros, del país, con la intención de promover su conservación y uso sostenible. Políticas ambientales internacionales. Organismos y cumbres. La política ambiental es la preocupación por ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, conservar los principios naturales de los humanos y fomentar el desarrollo sostenible, a través de marcarse objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto. Responsabilidad medioambiental, ya que todos podemos mejorar nuestro entorno. Prevención, son medidas anticipadas que resultan más convenientes que corregir desastres ecológicos. Sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes. Coherencia, es decir, la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales. Cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su realización. Las políticas ambientales deben basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas, además de considerar que aquel que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental.
En 1972 se comienza a dar importancia internacional al ambiente cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Después, aunque se avanzó algo respecto a cuestiones científicas y técnicas, se siguió soslayando la problemática del medio ambiente en el plano político y se fueron agravando, entre otros, los problemas ambientales, el agotamiento del ozono, el calentamiento de la tierra y la degradación de los bosques. Se avanzó cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (NUMAD), y un momento decisivo en las negociaciones internacionales del medio ambiente y desarrollo fue la conferencia conocida como Cumbre para la Tierra que se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y, entre sus principales objetivos destacan los siguientes. Lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. El Acuerdo Climático de París pasa el cursor sobre el texto en negritas para conocer más. Se realizó dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. En ella, se establece la reducción de gases de efecto invernadero para combatir el calentamiento global. Su aplicación inicia en 2020, al finalizar la vigencia del Protocolo de Kioto. En este acuerdo participan 195 países, de los cuales México forma parte, y se determinaron las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, INC, por sus siglas en inglés, con la finalidad de cumplir el objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que no aumente la temperatura del planeta más de 2 grados. En este acuerdo México es el primer país en desarrollo que presentó sus INC, en las que se compromete a lograr la reducción de gases de efecto invernadero y carbono negro, así como la adaptación al cambio climático. Los acuerdos de la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro, 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron 3 grandes acuerdos para regir la labor futura. El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados. La Declaración de Principios relativos a los bosques, que es una serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Se propusieron 2 instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones para una convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994, y entró en vigor en diciembre de 1996. Para ayudar a los países a formular normas sobre sostenibilidad y controlar sus efectos, el Programa 21 reconoce la necesidad de que se establezca una serie de indicadores del desarrollo sostenible de desarrollados, incluye la promoción de modalidades más sostenibles de consumo y de producción y la evaluación de los efectos de los cambios en las pautas de consumo y producción en los países desarrollados. La transferencia de tecnología ecológicamente racional es otra cuestión en que la Comisión aprobó un programa de trabajo encaminado a seguir promoviendo formas de producción industrial menos contaminantes. 1. Una comisión creada en esta cumbre está ampliando el alcance del Programa 21, mediante su colaboración, aceptación internacional. Se prevé que para el año con la Organización Mundial del Comercio, OMC, la 2000 se pondrá a disposición de todos los países una serie de indicadores de entre los cuales los gobiernos podrán seleccionar los más adecuados para las condiciones en sus países. La labor de la Comisión respecto de la evolución de las modalidades de producción y de consumo, particularmente en los países. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD por sus siglas en inglés, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, con el fin de promover la coherencia y el apoyo mutuo de las actividades en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible. Los acuerdos de la Cumbre para la Tierra +5 en 1997. La Cumbre para la Tierra +5 acordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un período extraordinario de sesiones que se celebraría en 1997, llevara a cabo un examen de los adelantos alcanzados al cabo de 5 años. En ese período se evaluó la respuesta de los países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil al reto de la Cumbre para la Tierra +5.
Los jefes de Estado y autoridades gubernamentales, en consultas de base amplia en todos los planos, desde el local hasta el internacional, llevaron a cabo una evaluación amplia y honesta de su posición respecto a los objetivos establecidos en la Cumbre para la Tierra. El objetivo consistió en determinar y reconocer los adelantos alcanzados en la aplicación de los acuerdos concertados en dicha cumbre y en promover acuerdos similares en todo el mundo. También se identificaron errores y omisiones y se propusieron medidas correctivas. A partir de esto se promovería una asociación mundial necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y se renovaría el compromiso de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los representantes de grupos principales y la ciudadanía en general respecto a los retos del siglo XXI. Un propósito importante del período de sesiones consistía en determinar las prioridades y los objetivos y esbozar un plan de trabajo para la siguiente etapa de aplicación de los instrumentos de la Cumbre para la Tierra. El Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto estableció un compromiso de las naciones industrializadas para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, por ej. CO2, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, metano y óxido nitroso, establece metas de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea, reconociendo que son los principales emisores de GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de emitirlos desde hace más de 150 años. En el protocolo hay un principio central: responsabilidad común pero diferenciada. La estructura del protocolo proviene de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ha logrado que los gobiernos y las empresas establezcan leyes y políticas que los comprometan a cumplir sus responsabilidades acerca de las inversiones relacionadas con emisiones de GEI y estableció el mercado del carbono. Es el primer paso para generar un régimen mundial de reducción y estabilización de emisiones de GEI, por lo menos hasta 2012. Para medir dichas reducciones se apoyará en un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPC, por sus siglas en inglés, formado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. Ahora que ya leíste la información, reflexiona sobre las siguientes preguntas y da tus respuestas. A. ¿La sociedad requiere estar informada de los avances científicos en general? B. ¿Para ti es importante informarte de los avances científicos y tecnológicos? C. ¿La ecología está relacionada con la ciencia y la tecnología? ¿De qué forma? D. ¿La política se debe ocupar de la ecología?